bienvenidos. Eh, bueno, me gustaría antes de que iniciemos y entremos de lleno en nuestro tema central, que es la comunicación no violenta, que nos contaras, Mariela, quién eres. Oh, ok. Ana Mariela Ortiz, paisa de nacimiento, coach ontológica y de vida, toda la vida trabajando en formación y desarrollo desde distintos ámbitos y hace 14 años como coach, entonces acompañando equipos y a líderes en las organizaciones y también a personas pues que me levantan la manito y me dicen, Mariela, quiero que me acompañes, y entonces ahí estoy yo, con la oreja enorme y el corazón abierto. Esa soy yo. Buenísimo. ¿Y tú? ¿Y yo quién soy? Bien, llevo 18 años, cerca de 20, ya digamos trabajando todo el tema que me apasiona, que es el desarrollo del potencial humano. Inicié con el tema financiero, conciencia financiera, luego hice una certificación en coaching con PNL, y luego hice otra certificación en coaching de equipos. Entonces digamos que más allá de las certificaciones y de los títulos, que estudié economía y toda esa cosa, he centrado mi atención en trabajar con líderes, en trabajar en organizaciones para sacar la mejor versión de ellos, de los equipos, de las personas, de los individuos, para alcanzar sus objetivos de manera más efectiva. Y algo que me parece muy importante anotar acá es que tanto tú, Mariela, como yo hacemos parte del equipo de cómplices y estamos de alguna manera aportando desde nuestros talentos y sumando a esos talentos que hay en este equipo tan maravilloso, que más allá que un equipo es una familia, donde estamos realmente apasionados y centrados y enfocados en servir en los distintos frentes, como mencionabas, el liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, todo lo que tiene que ver con ventas efectivas. Entonces, son varios frentes en temas ya específicos en coaching organizacional, coaching ejecutivo. Entonces, en esos frentes y otros estamos listos para atender, digamos, de alguna manera las necesidades que se puedan presentar. Y es que vamos a estar en febrero y marzo, no solamente haciendo estos en vivos en relación con el tema de la comunicación no violenta, sino que vamos a estar enviando artículos, estamos produciendo artículos, estamos haciendo posts, comunicaciones en distintas redes. Mariela, cuéntanos, ¿quién es Marshall Rosenberg? Bueno, pues Marshall Rosenberg es el creador del modelo del que vamos a hablar hoy, de comunicación no violenta. Él es doctor en psicología y educador estadounidense y, como decía, es el creador del modelo del que vamos a hablar, que surge en los años 60 más o menos. Su modelo de comunicación y mediación ha sido utilizado muy ampliamente a nivel mundial, en distintos espacios de conflictividad y en donde la comunicación se juega un papel relevante. Él ha participado y su modelo ha sido usado en espacios o situaciones conflictivas de violencia como Israel, Nigeria, Ruanda, Palestina. Él mismo apoyó también un proceso de negociación entre Bosnia y Croacia en su momento. Entonces, es un modelo que por su misma aplicación muestra como la efectividad que también tiene y el impacto que para, digamos, lograr espacios pacificadores y comunicación que permita precisamente la resolución, pues tiene muchos resultados. Eso te podría decir de él. No sé si sabes algo más alrededor de él. Conozco algunas de sus obras, hay varias, no sé si puedo comentar de alguna que me llama un montón la atención, Esto. que surge en el 2014, que se llama El sorprendente propósito de la rabia. Y justamente la rabia tiene que ver mucho con los espacios de violencia, y esa es una obra que ya quedo yo como inquieta con el tema para poderle meter el dientecito, como digo yo. Genial, genial, ¿no? Con esa información y obviamente la invitación es para que todos los que estamos acá nos empecemos a inquietar y ojalá generemos esa curiosidad de informarse, de profundizar un poco más en esta temática tan interesante. Entonces, aquí se están uniendo nuevas personas, Claudia, Diana
Diana Castro, bienvenida. Bienvenidas a este espacio, a esta conversación sobre la comunicación no violenta. Pero antes de abordarla como tal, quisiera hacer una pregunta para que participáramos por lo menos ahí en el chat y pudiéramos responder. ¿Qué hace que mi comunicación sea violenta? Me gustaría que todos los que están aquí escuchándonos y que están ahí, pues en el chat respondan eso. ¿Qué hace que mi comunicación sea violenta? Esperemos que logren escribir algo en el chat y lo leemos. ¿Te parece si mientras contestan vamos empezando Es parte, a... mientras nos van respondiendo a esa pregunta, cuéntanos cuál es la propuesta que tú percibes que hace Marshall Rosenberg en esta, digamos, en esta metodología, en esta técnica sobre la comunicación no violenta? ¿Qué es lo que se propone? Ven, pero digamos que parte de lo que vamos a ir precisamente conversando es eso. Yo quisiera como reforzar un poquito la pregunta que hiciste al principio y quisiera, que veo que ya también nos empiezan a responder. María dice, ay Dios mío, es violenta cuando no me escucho a mí misma y por ende no alcanzo a ver qué es lo que dice después. Eh, Ricardo dice los juicios, Juicio. David dice las palabras que usamos y cómo nos expresamos. Y sí, digamos que todos esos elementos son parte justamente de lo que de alguna manera hace que la comunicación sea violenta. Una muy particular que quisiera como sobre la cual quisiera destacar o conversar es el tema de los juicios. O sea, somos personas que todo el tiempo, por nuestra capacidad interpretativa, estamos todo el tiempo con una conversa interna que nos lanza los juicios. Y permanentemente pasa una mosca y qué mosca tan cochina, que se me salen las creencias, ay, me va a llegar una visita. Bueno, aparecen estas conversaciones internas que también desde el proceso de interpretación nos lanza a emitir juicios, a veces sin tener muchos elementos de juicio o muchas experiencias alrededor de las cuales ese juicio sale. Cuando se enjuicia al otro, también aparecen cosas como las críticas, las comparaciones, aparecen cosas como el menosprecio. Cuando estamos enjuiciando o haciendo calificaciones, insultamos o etiquetamos, ponemos en un cajón a las personas y eso puede ser muy violento porque más allá de lo que el otro hace, hago una calificación sobre el ser humano que tú eres. Bien, yo no sé si tú quieres decir algo alrededor de eso, de los juicios, o quieres poner algo más alrededor de eso. Pero mira, si quiero como cerrar lo que dijo María, es violenta cuando no me escucho a mí misma y por ende, y porque no me respeto ni a mí ni al otro. Entonces, incluso al otro. David dice, las palabras que usamos y cómo nos expresamos es una forma de expresarnos de una manera violenta. Lo hacemos de manera automática. Y lo que estás planteando, cómo hacemos esos juicios a otros, pero yo creo que también, y esto es lo interesante, digamos, de la propuesta que hace Rosenberg en la comunicación no violenta, y es cómo esos juicios a veces son dirigidos no solamente hacia afuera, sino hacia nosotros mismos. Y es ahí donde es súper violenta esa comunicación con nosotros mismos y es la que nos aparentemente, o sea, creemos que es el otro, pero al decir lo que decimos del otro, al final no lo estamos diciendo es a nosotros mismos y tal vez no somos conscientes de eso. Entonces, el que hacemos hacia nosotros mismos, qué tan conscientes somos de lo que del diálogo interno que tenemos, de qué manera hablamos con nosotros mismos. Y son tan sutiles esas cosas que nos generan de alguna manera y vamos acumulando y no nos damos cuenta porque al final aparece, como tú planteabas al inicio, la ira. Y entonces creemos que la ira surge porque alguien no se portó como yo esperaría que se comportara o dijo o hizo algo que no era lo que para mí era correcto, que ese es un juicio moralista, sino que tiene una causa distinta, que esa ira no la causa los otros, sino algo que internamente yo estoy pensando o estoy interpretando de lo que estoy viendo en el otro lado o de lo que está pasando afuera. Y esto es una postura
Es una parada súper interesante de la comunicación no violenta, que es en ambas vías, hacia afuera y hacia adentro, que eso es muy interesante como propuesta. Ven, es que yo creo que en el fondo también, Gabriel, hay un tema y es que en la medida en que somos violentos con nosotros, esa violencia la aplicamos hacia afuera. Entonces, por eso es también tan relevante mirar cómo conversamos o cómo nos enjuiciamos a nosotros y aparece ahí dentro del modelo y de la propuesta que tiene Rosenberg todo el tema de la compasión con nosotros mismos, porque en la medida en que seamos compasivos con nosotros, podemos serlo con los otros. Perfecto. Y mira qué interesante porque frente a la pregunta que estábamos haciéndoles a todos, ¿qué hace que mi comunicación sea violenta? A veces centramos mucho la atención, aquí lo dicen, es en automático, los juicios, y estamos como enfocados en la parte del lenguaje verbal. Pero a veces, y esta es ya una percepción, algo muy particular, yo siento que el lenguaje no verbal y las emociones son mucho más potentes en ser violentas. Por ejemplo, y tengo que reconocerlo, hace poco estaba en una reunión y estábamos hablando de un tema donde yo discrepaba, pero rotundamente de lo que me estaba diciendo la otra persona, porque obviamente estaba yo mi mente estaba llena de juicios frente a lo que la otra persona estaba diciendo y obviamente estaba pensando que estaba completamente equivocada, que cómo estaba pensando lo que estaba pensando, pero todo eso estaba en mi mente. Y en automático, sin darme cuenta, obviamente me lo hizo saber después la persona con la que estaba haciendo, escuchándola, yo lo que hice automáticamente, sin darme cuenta, era ella era yo así, y moviendo la boca y haciendo, y yo no me di cuenta de ese movimiento. Mientras ella hablaba yo, y hasta creo que bostecé, hice unas cantidad de cosas corporales que ella se detuvo en ese momento que estaba hablándome y me dijo, pero déjeme terminar y no me niegue, ni siquiera me está moviendo la cabeza, me está negando que lo que estoy diciendo no es válido y usted ya me está de alguna manera invalidando lo que estoy diciendo sin haberlo dicho. Mejor dicho, le dio tanta rabia y yo en ese instante dije miércoles y en 2 días tengo un en vivo sobre la comunicación no violenta y yo estoy generando una violencia impresionante de una parte que está en automático que tiene que ver con mi cuerpo. Entonces a veces desde ese mismo, de las posturas, de la mirada, de los gestos que tenemos involuntarios en nuestra cara, nuestro cuerpo, el solo cruzarse, el hacer esto, no me importa, o coger el mismo celular para atender cosas mientras el otro está hablando y ya desconectas con lo que está pasando al otro lado, o sigue hablando mientras termino de leer aquí 5 o 6 correos que me están llegando, eso hace que la otra persona se sienta no escuchada. Y de alguna manera siento que la estamos agrediendo. Yo sentí que lo que le estaba pasando a la otra persona es que se estaba sintiendo violentada o agredida por mi corporalidad. Yo no había dicho nada, solo por mi cuerpo, por el mensaje que estaba transmitiendo desde mi cuerpo. Sí. Ven, está bueno eso que traes, que tiene que ver un poco como con la asertividad de la comunicación, que no solamente incluye lo que digo, cómo lo digo, sino también todo lo que, la integridad de lo que yo soy comunica todo el tiempo. Y a veces esta parte corporal, como los ojos, los ojos están para ver el afuera, pero no está para verse uno propiamente, digamos. Uno no logra percibir y eso está dentro del automático y es parte de lo que hay que observar también en la comunicación y la efectividad que eso tiene justamente en ella. Está bueno, sí. Interesante y me gustaría también como aprovechar que están las personas acá escuchándonos, pues lanzarles una pregunta porque al final el tema, de hecho la comunicación no violenta tiene otro nombre, es como comunicación empática o comunicación compasiva. Y me gustaría que ellos, ustedes, los que están acá escuchándonos, nos puedan dar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la empatía y la compasión? Y mientras van respondiendo, ¿qué otra postura, qué otro elemento te llamó la atención de la propuesta de Rosenberg? Mira, la presencia del castigo. La presencia del castigo supone que hay alguien que está haciendo las cosas mal y que yo tengo la razón, ¿sí?
de alguna manera, cuando yo de por medio a tu forma de comunicarte la castigo, o a tu forma de actuar la castigo, de alguna manera, y como lo dice Rosenberg, perpetúo comportamientos basados en la violencia. Hay una frase que él trae, y lo voy a citar: el castigo perpetúa modelos de comportamientos basados en violencia. Cuando tememos al castigo, nos centramos en las consecuencias y no en nuestros propios valores. El temor al castigo disminuye la autoestima y la buena voluntad en la relación. Entonces, creo que el castigo es otro de los elementos, y hay muchas maneras de castigar, ¿sí? Ignorarte es una manera de castigarte, por ejemplo. Ven, pero miremos qué nos están diciendo, ignorar al otro. No sé si alguien más Ricardo, dio respuesta a tu pregunta. nos dice Ricardo nos dice que ignorar al otro es agredir. Uh -huh. Es ponerse en los zapatos del otro. Gracias, David. La compasión Uh -huh. son lo mismo, para que tengamos ahí como, porque ahí es una distinción increíble, o sea, este libro, esta propuesta que hace Rosenberg es increíble porque hace unas distinciones tan finas y tan importantes que a veces pasamos por alto. Nosotros trabajamos mucho aquí, por ejemplo, compasión, dar desde el corazón, empatía, escucharme y escucharte. Mira qué interesante. Compasión es dar desde el corazón, empatía, escucharme y escucharte. Está buenísimo. Muy profundo. Yo a eso que pone María de dar desde el corazón, que me parece súper bonito, diría que hay una cosa que nos vincula muchísimo ahí, en eso que ella está poniendo, que es poder poner nuestra vulnerabilidad de por medio sin, o sea, crear espacios seguros para poder ser vulnerables, ¿sí? Y eso nos vincula, no hay nada que nos vincule mucho más que poder ser vulnerables frente al otro, y eso es precisamente estar conectados, bueno, para mí, desde el corazón. Muy chévere, muchas gracias María. Y escucharme, y ella dice, empatía, escucharme y escucharte, ¿sí? Y ahí hay un tema que tiene que ver también con esa escucha profunda de lo que tú sientes y yo siento. Esta empatía tiene que ver justamente también como con cómo nos conectamos con las emociones de los otros y cómo ponemos al servicio de la relación y de la comunicación nuestra propia emocionalidad de una forma asertiva. Súper, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, porque miren qué interesante empezar a hacer estas distinciones, porque nos permiten aproximarnos más a este modelo, porque en el momento en que yo soy compasivo, de alguna manera la compasión es mucho más potente. La compasión es llegar a solidarizarme con el dolor y el sufrimiento del otro hasta el punto de querer sanarlo, de querer servirle, de darle alguna posibilidad de que salga de ese momento, de esa situación de sufrimiento. Y por supuesto, no está tan vinculada hacia el otro tanto, sino también hacia mí mismo. O sea, ¿cuántas veces realmente he sido compasivo conmigo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que fui compasivo conmigo mismo? Esa es una pregunta que permanentemente me hago todos los días, porque a veces se me olvida, a veces me doy muy duro en las expectativas, porque normalmente desde deber ser, eso que tengo que ser para demostrarle a, y ahí empieza toda digamos, la distorsión y la pérdida de lo que realmente es importante para mí. ¿Cuál es realmente la necesidad de fondo que quiero satisfacer con mi comunicación, con lo que estoy pidiendo? Porque si no identifico con claridad eso, pues voy a tener siempre lo que tú planteabas, buscar siempre un culpable afuera o a un responsable afuera de mi situación o de lo que me está pasando. Y entonces, esos enemigos de la comunicación no violenta, que no permiten que haya comunicación pacífica, son eso, el no hacerse cargo, el no ser capaz de hacerme cargo de lo que me pasa, asumir la responsabilidad de las cosas, hablar en primera persona, en que nadie es culpable de lo que me ocurre, de la forma como yo voy interpretando, es todo un proceso que necesito, requiere de mí un elemento que es fundamental, digamos que es trazador y que es transversal a toda la propuesta de Rosenberg,
requiere de mi presencia. Él dice presencia plena, presencia total, pero bueno, sabemos que llegar a esos niveles de excelencia, de presencia total, son espasmos corticos, pero es esa invitación a tender a estar presentes con nosotros y con el otro, para poder de una manera eh, dar acciones que contribuyan a enriquecer la vida. Eso me parece maravilloso en la propuesta. Es, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Y desde lo que hacemos, cómo eso enriquece la vida. Es como una celebración a la vida, más allá de, o sea, dejándonos a un lado a todos los otros elementos que pueden motivarnos a generar comunicación. Entonces, eso es una propuesta muy amorosa y muy compasiva y genera pues obviamente mucha empatía. Pero todo esto... Ven, yo escuchándote, muchas cosas chéveres que tienen que ver con el modelo, te escucho ahí. Una tiene que ver con estar presente para el otro, para estar presente para mí. Todo lo que tiene que ver justamente con hacer conciencia de qué tan duro me ando y le ando a los demás. Y ahí por eso aparece la compasión como un elemento importante y de conexión desde la vulnerabilidad con nosotros. Y también me parece muy bonito es algo que estás poniendo y es el tema de la responsabilidad, el hacerme cargo de mi comunicación de una forma asertiva, entendiendo la vulnerabilidad del otro, la emoción del otro, mi propia emoción, ¿sí? Todo eso hace parte del modelo de comunicación no violenta. Súper, sí. Eso escucho. Viendo a la pregunta que nos hiciste o que hiciste ahorita de qué hace violenta la comunicación, ¿tú ves algún otro elemento adicional que pudiera complementar? Porque hemos hablado de los juicios, del castigo, hemos hablado de la falta de compasión y de empatía o la necesidad de ser compasivo y empático dentro de la comunicación, dentro del modelo. El tema de la presencia y el tema de la responsabilidad. ¿Tú ves algún otro elemento que haga eh, no, que haga violenta la comunicación? Nuestra, hablo por mí porque no quiero ponerlo como si fuéramos todos. De pronto mi incapacidad de ser claro y concreto en mis pedidos, por ejemplo. Cuando no se pide con claridad con lo que se quiere, entonces genera una información o le llega al receptor algo ambiguo que no es posible de responder a una necesidad concreta y por supuesto genera en mi violencia porque no me siento atendido, porque es que la otra persona no me para bolas o es que no me, es que definitivamente no es importante y realmente es que no fui claro en mi pedido. Y eso, todo un, yo, de hecho está, y María, que hace parte y lidera mucho el tema de equipos a nivel organizacional, sabemos cómo el tema de la coordinación de acciones está en los elementos de las ofertas y pedidos. Y cómo el pedido, cuando no se hace con claridad y cuando no validamos lo que estamos pidiendo, si lo que el otro está diciendo es realmente lo que está entendiendo que yo estoy diciendo, y no hacemos un proceso de validación, de, 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 de revisar realmente qué es lo que hay detrás de ese pedido, pues termina siempre que generándose conflictos, quiebres en la comunicación, malos entendidos, reprocesos que cuestan mucho y adicionalmente generan heridas que tienen que, pues sí se pueden sanar algunas, otras quedan ahí como resentimiento y eso es lo complejo, porque nos cuesta expresar lo que sentimos. Y esa incapacidad, porque no nos lo enseñaron. De hecho, en el colegio y en la vida misma, la idea era que no hablábamos o no decíamos porque, que lo hicimos mal nosotros porque teníamos miedo a lo que tú planteabas anteriormente, al castigo, a ser juzgados. Porque si yo hago mal y digo la verdad, si soy honesto y digo que yo lo hice y me castigan, entonces, y tengo el castigo y tengo la vergüenza, la culpa, entonces no sirvió de nada. O sea, mi condicionamiento es, ¿para qué digo la verdad si siempre me van a castigar? Entonces más bien me quedo callado, oculto la verdad, digo medias mentiras o que otro de los, ya, de los temas que no contribuyen a la comunicación pacífica, tiene que ver la necesidad de agradar al otro, que es otro elemento que me gustaría que nos contaras tú, Mariela,
¿Cuál es ese elemento de agradar a otros? ¿Cómo impacta la comunicación no violenta? ¿Qué Pues, pasa? bien, digamos que ese aspecto sí que nos pasa. Estamos muy acostumbrados, o bueno, muchos están acostumbrados a requerir de la aceptación o aprobación de los demás. Y eso es un nivel de violencia importante con nosotros mismos. Y es parte, digamos, como del proceso de autoobservación y conocimiento que tenemos justamente para, no sé, como ser más compasivos con nosotros y más, ¿cuál es la palabra? Como reforzar la valía propia, ¿sí? Desde ahí nos podemos volver un tapete bravo, ¿sí? O sea, el otro pasa por encima mío, el otro pasa por encima mío, eh, y solamente con el ánimo de que el otro me haga así, ¿sí? Entonces, esa es una violencia importante con uno mismo, digamos. De, de lo que venías poniendo, yo quisiera como recuperar dos cosas que me parecen también relevantes asociados al modelo, y es, y es que hay una responsabilidad frente a lo que necesito, de expresar lo que necesito y ser claro, concreto y directo, y eso pasa a través de los pedidos. Ahí el tema es que muchas veces ni siquiera estamos claros de qué es lo que necesito, no sé ni cómo pedirlo. Y esto también, como todo en la vida, es un tema de entrenamiento. Pero para ello necesito otra vez autoobservación, poder entender qué es lo que requiero en su momento, qué es lo que requiero de mí, de ti o de la circunstancia. Y eso poderlo volver un enunciado o una solicitud clara y específica para el otro, para poder hacer acuerdos, porque a lo mejor el otro también puede decir, no, no la logro, ¿sí? Pero poder a partir de allí hacerme cargo de lo que necesito y poderle pues pedir al otro lo que requiero. Y me gustaría como que si existe alguna pregunta alrededor de lo que hemos venido conversando, porque esto tiene mucho de largo como de ancho y de profundo. No hemos hablado de los cuatro, digamos, cuatro fases que tiene esa propuesta tan interesante, porque no queremos, recuerden que tenemos, la invitación es que estamos en febrero y marzo abordando este tema, la comunicación no violenta, seguiremos haciendo más en vivo para seguir ahondando y profundizando y ojalá ustedes si se interesan en buscar información al respecto a esto, incluso tener y poderles enviar si quieren el PDF, eh, podríamos enviarles el PDF, el que esté interesado y levante la mano, bienvenido, les podemos enviar el PDF de la comunicación no violenta. Ven, Entonces, Ricardo, perdóname que te interrumpa, Gabriel. Ricardo hace una pregunta. ¿El resultado depende del trabajo interno? En gran medida, Ricardo, porque parte uno de los elementos básicos dentro del modelo de comunicación de Rosenberg eh, implica la autoobservación, ¿sí? El autoconocimiento un montón, y por eso hablamos de la compasión con nosotros y con el otro. O sea, no es factible ser compasivo, como lo decíamos ahorita, no es factible ser compasivo con el otro si no lo soy conmigo. Y entonces, ¿cómo soy compasivo conmigo? Mirando cuáles son esos elementos en donde estoy siendo, no sé, súper exigente conmigo mismo y poniéndomela dura, y eso me genera un nivel emocional particular conmigo de vida, y también unos niveles de exigencia que me colocan en un ritmo o sí, en una parada muy fuerte conmigo que seguramente se va a ver reflejada hacia afuera también. Entonces, claramente el trabajo particular es muy, muy relevante dentro del modelo. y Yo esto no además, sé, tú qué opinas frente a la pregunta de Ricardo como para ir cerrando? en, en No, relación, además de requerir de ese trabajo interno con plena conciencia y con la, digamos, conciencia de que eso requiere un tiempo, porque necesitamos redefinir muchas cosas. Culturalmente estamos condicionados a hacer y que creemos que es lo correcto. Y vuelve y juega, mira, ya dije una palabra que trae un juicio implícito, correcto, correcto, bueno, malo. No, que es como romper todos los paradigmas, esos condicionamientos y entrar en un nuevo sistema, en una forma nueva de comunicarnos que permita y abra todas las posibilidades de ser mucho más amorosos, mucho más comprensivos, de escuchar al otro,
de escuchar al otro Así empáticamente, es. para que desde esa escucha empática, de esa escucha con presencia, surja esa compasión y el otro pueda abrirse y pueda expresar lo que necesita, pueda decir lo que necesita pedir y nosotros después podamos también plantear qué es lo que yo también necesito, qué es lo que yo realmente quiero o necesito satisfacer de eso que está pasando. Y eso es fundamental, pero también necesito tener, es entender que es un tema de práctica sistemática para ir cambiando esos hábitos de la manera como nos estamos comunicando. Y un primer paso es darnos cuenta. Ya con eso es mucho decir. Aquí nos dice Diana Castro, yo pienso que así como ser precisos al comunicarme, es importante la actitud de Entonces, escucha. escucha, total. Gracias, exacto, Diana. Esa actitud, la presencia de estar escuchando al otro, y muy importante, esa escucha donde yo hay un vacío en mí, me libero de todos mis pensamientos, de mis juicios y estoy para el otro. No una escucha de mirar a ver qué es lo que me estás diciendo y cómo te puedo aconsejar o cómo te puedo hacer una pregunta poderosa para que tú logres. Eso surge y emerge naturalmente cuando estamos danzando en esa conversación, que hay escucha y hay una comunicación mucho más, más empática con el otro y con nosotros mismos. Entonces yo creo que esto queda en punta, esta, esta conversación. Total. No sé si todos convienen o están de acuerdo. Esta temática es súper apasionante, por lo menos para mí ha sido súper enriquecedora, súper develadora. A pesar de que vengo trabajando el tema hace muchos años, encuentro nuevos elementos que puedo incluir, aportar y construir y seguir trabajando, porque al final, eso es la vida, ¿no? Es un proceso de aprendizaje continuo. No sé, quisiera antes de cerrar, pues, unas palabras tuyas de cierre y yo. Divino. Ven, yo lo que quisiera es simplemente como comentar que lo que hicimos con base en la pregunta fue recorrer muy generalmente como los elementos que son propios del modelo. No hemos entrado en el modelo como tal, en las cuatro, en el modelo ya entramos, pero en las etapas que tiene la comunicación no violenta, y en ese sentido lo que queremos es invitarlos a un próximo live en donde hablemos de esto, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar presentes, por acompañarnos en esta conversada. Los queremos mucho, cuídense y bueno, bendiciones para todos. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Chao, chao.